Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Teatro La Zarzuela, bienvenidos al Ambigu y a este encuentro en el que vamos a hablar de la vida bohemia. Ahora mismo tenemos la posibilidad de ver Luces de Bohemia, me temo que no quedan entradas. Acaba de terminar una exposición sobre la vida bohemia también en el Museo de la Historia de Madrid. Acaba de terminar Rent en el Fernán Gómez y ahora vamos a tener Bohemios en el Teatro La Zarzuela. Así que parece que era la situación adecuada para plantear este encuentro. Voy a ser sincero, en diciembre de 2025 yo no sabía lo que era Rent. Nunca había oído hablar de Rent. Y de pronto en enero del 2026 entré en la página del Fernán Gómez, vi autobuses que ponían Rent y busqué y leí lo siguiente. La vida de un grupo de jóvenes artistas que luchan por sus sueños en un mundo marcado por la precariedad, la rebeldía y el deseo de cambiarlo todo. La lucha por la identidad, por encontrar un hogar físico y emocional. La amistad inquebrantable. El amor en todas sus formas. El rechazo al conformismo. El arte como refugio. Y cuando leí eso dije, pero si esto es Bohemios. O sea, de pronto era el mismo espectáculo basado en la Bohème y un musical, así que tenía que ir a verlo. Y enhorabuena por vuestro trabajo. Pero es que después, cuando me pongo a profundizar, me encuentro con que los protagonistas son Luis Maeso, que es Marc Cohen, y os diré que Luis Maeso ha participado en La verbena de la paloma, en Agua, azucarillos y aguardiente, en Amores en zarza y en La gran vía, del proyecto Zarza. Y después Pascual Laborda, que era Roger Davis, que, si no me equivoco, estuviste en La revoltosa, pero en Sevilla. Eso es, el primer proyecto Zarza, en Agua, azucarillos y aguardiente, en Amores en zarza y en El sobre verde. Perfecto. Pero es que todavía va más allá, porque resulta que el vestuario de ambas producciones lo hace Pierpaolo Álvaro con Roger Portal. Y no solo eso, si es que además la parte musical de Rent la lleva César Belda, que los días 6 y 7 de marzo estará tocando aquí un espectáculo que se llama Las hijas de Eva. Así que era como que encajaban muchísimas cosas. Bueno, voy a presentaros a las personas que están aquí conmigo. Y voy a empezar por Rent, que es el espectáculo que ya ha pasado. Ya no podéis comprar entradas, ya ha pasado. José Luis, voy a ser muy breve, los currículos son muy grandes, yo cortito. José Luis Sixto es miembro de la Academia de Artes Escénicas, desarrolla su carrera profesional en la creación, dirección artística, dirección de casting, producción, es periodista especializado en artes escénicas y profesor en escuelas de interpretación y universidades. Todo eso es cierto. Seguramente habrá más cosas, pero esto es cierto. Luis Maeso es graduado por la RESAD. Programa Erasmus en Londres, máster teatro musical, ha estudiado canto y teatro musical en varias escuelas y además creador, ¿no? También. Tiene mucho que ver con la vida bohemia. Pascual Laborda estudió interpretación musical en la SAD de Murcia, ha estado en la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y aparte de esa formación ha hecho interpretación ante cámara, danza, movimiento, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a mi izquierda. Nicolás Vélez Carbone, artista versátil, de amplia formación. Investigando he descubierto que te has formado como bailarina, a los 4 años empezaste a tocar el piano, a los 16 eras solista de piano en Juventudes Musicales de Zaragoza, actriz y, sobre todo, cantante. Tiene una marcada vocación hacia la docencia y por eso participó aquí en el Teatro La Zarzuela en un taller con jóvenes cantantes. Y, bueno, pues a partir de, en el año 2024, se encargó de la dirección escénica de Domitila, un espectáculo que podéis ver en el canal de la Fundación Marc y que la verdad es que es un espectáculo, a mí me encantó. O sea, fue la directora de escena con gran parte del equipo que va a hacer ahora Bohemios. Ahí estaba Carmen Castañón haciendo la escenografía, estaba Pierpaolo haciendo el vestuario, Pedro Chamizo con la iluminación. Y esta vez deciros que en Bohemios además tenemos una coreógrafa que es Isabel Vázquez. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Julio César Picos, muy importante, es de Gijón. Muy importante. Es director de orquesta y pianista, empezó a estudiar en Asturias y después se formó en el Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts, donde, entre otras muchas cosas, si no me equivoco, conociste a tu maestro y amigo, José Miguel Pérez Sierra.
pianista repetidor, con amplia experiencia como pianista, muchos conciertos. Empezó su carrera como director en 2012 y acaba de volver de triunfar en Basilea, dirigiendo El Barbero de Lavapiés. Iria Gotti, tengo la fecha, pero no la voy a decir. Ya, luego si quieres, la dices tú. Acordaros que todas las personas que participan en el proyecto Zarza tienen que tener como mínimo 18 años y como máximo 30. Estudiaste violonchelo en Ferrol. Posteriormente canto en la SMUC, en la Royal Academy of Music en Londres, en el Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts de Valencia, y es tu segundo año en el proyecto Zarza. Has estado también en el programa Crescendo del Teatro Real. Y va a ser una de nuestras cosets en Bohemios. Y luego Julia Cervera, Marceau, de Vic, no voy a decir la edad, muy joven, graduada en el Institut del Teatro de Barcelona, con gran experiencia tanto en teatro como publicidad, audiovisuales, y va a ser Pelaya. Bueno, pues esta es nuestra mesa, nuestro panel de lujo, y voy a empezar preguntándoles a las personas que se han encargado de la dirección. Entonces le voy a pedir a Sixto lo primero que nos explique cómo ha sido el proceso, cómo ha sido traer Rent 30 años después a España y encargarte de pasarlo al español y de presentarlo en el Fernán Gómez. Muchas gracias, antes que nada, por acompañarnos, por estar aquí. Rent ha sido un proceso muy largo. Es un proceso que nos ha llevado 5 años, desde que Rocío Bilbao, como productora, se puso en contacto conmigo y me dijo: tengo un sueño, quiero traer Rent a España, hacer una nueva producción y me gustaría que tú lo dirigieras. En ese momento yo estaba con el médico en el musical y dije, bueno, adelante, muévelo, busquemos financiación, interés, y cuando llegue el momento realizamos el proceso. Para encontrar financiación, tiempo después, Rocío me planteó, vamos a hacer un proyecto, ¿cómo haría Rent a lo grande? Hay un posible inversor que tiene mucho dinero, como suele haber los inversores que luego desaparecen, que tienen mucho dinero, muchas ganas y quieren hacer algo especial. Y desarrollamos un proyecto para hacer un Rent a lo grande. Y ahí empezó la investigación sobre cómo contar Rent desde otro lado. ¿Qué luz podríamos arrojar desde este siglo XXI para que no fuera, para que sin traicionar a Jonathan Larson, estudiando bien, muy bien, lo que Larson quiso decir, cuál era su poética, cómo podríamos conectar plenamente con nuestros yo siglo XXI? Y surgió una idea. El proyecto empezó a moverse, el productor o el financiero, el inversor desapareció. Tiempo después, Rocío transmitió, vamos a hacerlo en formato pequeño, vamos a ir a la esencia de Rent. Y realizamos un proyecto de cuál sería la esencia de Rent, investigando a Larson, yendo a la esencia, cómo trabajándolo en un pequeño formato, reduciendo la compañía al máximo. Y eso tampoco sucedió. De pronto, a comienzos de 2025, surgió una posible alianza entre Rocío por parte de España y los productores argentinos que habían hecho Rent en Buenos Aires la temporada anterior. Y parece que iba a venir a España una alianza entre Argentina y España, donde Rocío luchó porque se defendiera el talento español. Una nueva creación con la ayuda y la experiencia de toda la puesta en escena que se había realizado en Buenos Aires. Surge la oportunidad de entrar en el Fernán Gómez, los astros se alinean, pero como en toda buena producción, como en todo buen guión, hay un giro y la parte argentina desaparece de la ecuación. En esos momentos, teniendo un teatro confirmado, unas fechas posibles, Navidades de 2025, estamos en el mes de mayo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante o tiramos la toalla? ¿Lo dejamos para 2026 con la posibilidad de que esto se deshaga o vamos a por todas? Yo planteé, Rocío, estás tú sola, yo puedo poner mi vida, puedo empeñarme en que esto salga adelante, hemos estudiado mucho el proceso, el proyecto, sabemos cómo contarlo, pero vas a hacer una gran inversión. ¿Nos la jugamos o no?
Y ella dijo, vamos a por ello. Yo le puse una condición y es, de los proyectos anteriores los guardamos y hacemos un proyecto nuevo para el Fernán Gómez. El Fernán Gómez tiene unas características propias que ningún otro teatro, se parece más a un auditorio, como sabéis. Vamos a empezar de nuevo. Y empezamos de nuevo a desarrollar, a investigar, a ver cómo podía ser ese espacio. Para mí era muy importante en el lenguaje siglo XXI trabajar desde el cuerpo. Mis maestros siempre fueron muy mentales. Partíamos del análisis de texto, de encerrarnos, de pensar, de analizar, de sopesar pros, contras, conflictos, que es muy útil. Pero yo quería que surgiera de las tripas, que hubiera un movimiento, y ahí la alianza con Analía González como coreógrafa era fundamental. Ya había trabajado con ella en School of Rock y su método de trabajo. ¿Qué opinamos de Analía? Analía es parte intrínseca y fundamental de lo que está puesta en escena significado. Con su ok estaba la parte musical y de adaptación y nos pusimos a trabajar, César Belda y yo, sobre una dramaturgia que hizo Adrián Perea. Tenía muy claro también que quería que el punto de partida de Rent estuviera supervisada y que hubiera un diálogo de crecimiento y pelea, como tiene que ser todo buen diálogo, con alguien muy joven, insultantemente joven, que podría ser del proyecto Zarza, 20 y pocos años. Y empezamos a desentrañar línea por línea todo el libreto original. Siempre respetando a Larson, pero haciendo que fuera muy entendible en la sociedad española de hoy. Y el resultado creo que nos ha traído un Rent que es mucho más pertinente y cercano hoy que hace 30 años. Creo que hemos tenido todo el éxito que se podría esperar y abrazar. Lástima que solo ha sido un mes, pero han sido las reglas del juego. Seguimos implorando a los dioses para que Rent pueda tener vida y confiando en que la bohemia nunca muera. Todo este desequilibrio y esta lucha que ha tenido el proyecto para llevarse a cabo creo que corresponde con esa esencia de apuesta. Los bohemios no parten de una zona de confort. Viven o vivimos como creadores artísticos siempre en la incertidumbre. Y uno de mis leitmotiv, que creo que me habrán escuchado mucho decir en estos meses de trabajo, es que cuando se tiene todo en contra, solo puede surgir la belleza. Y a partir de ahí surgió Rent. Muchísimas gracias. Bueno, Nicola, estamos hablando de Rent, que se estrenó hace 30 años. Tu papel es traer a nuestros días, junto con Nando López, Bohemios, que se estrenó en este mismo teatro en marzo de 1904. ¿Cómo está siendo el proceso? Y cuéntanos un poco. Tú has dicho bien que mi pasado es de cantante, sobre todo de intérprete, y a mí el género, sea de ópera o de zarzuela, siempre me ha provocado en cierto punto un estupor porque puede ser algo muy apergamenizado, ¿no? Muy estereotipado, los libretos, las puestas en escena, las historias, los estereotipos, los prototipos que se diseñan allí. Y siempre me ha interesado ya como intérprete romper eso, intentar llevar un personaje, aunque sea histórico, aunque tenga un contexto distinto al de hoy, intentarlo acercar más al público para que pueda comunicar, para que no aleje, ¿no? Para que no sea un museo. Entonces, el libreto original de Bohemios, debo decir que en comparación con Puccini, por ejemplo, no tiene un desarrollo de los personajes tan interesante como lo tiene el de su vecino italiano, ¿no? Me reuní con Nando y le dije, yo lo que quiero contar aquí es una historia que sí que habla de los jóvenes que están, que son un compositor, una cantante, un poeta, una comunidad de jóvenes que quieren expresarse, pero que sea ahora, que sea algo real, como dice Nando, que sea algo de verdad, algo real, con el que podamos conectar. Y también me interesaba una fluidez de lenguaje, que no hubiera un número musical cantado, porque el lírico, en comparación al musical,
el artefacto del cantar con la voz impostada aleja directamente de la voz hablada, porque es muy difícil, es una técnica artificiosa, ¿no? Entonces, tenemos que usar esa técnica porque si no, no podemos ser audibles a través de una orquesta, que en este caso son 15 músicos, pero aún así sin micrófono hay que tener esa técnica, pero luego te pones a hablar y es como dos voces, dos seres humanos, no hay conexión. Entonces, le dije a Nando, me interesa mucho que encontremos una manera de conectar ese artificio que es el acto lírico de las voces impostadas, apoyadas, con un texto que no haya pausas, que se entremezclen. Y lo mismo con el cuerpo también, con Isabel Vázquez, con la coreógrafa, que los intérpretes en el escenario no hagan un número cantado y luego un número bailado, sino que en el hablado y en el cantado ya haya un involucramiento físico. Todo esto para que fluya, para que corresponda más a lo que hoy creo que es algo muy importante para la juventud, el término de fluidez, ¿no? Entonces, es esa idea de la fluidez, del lenguaje, del código teatral, el código musical, o sea, lírico y el código de danza, lo hemos pasado también a una fluidez dentro de los personajes. Yo tengo la suerte de contar aquí con Julio César Picos, que me apoyó radicalmente, como dice él, si lo hacemos tenemos que hacerlo de manera radical, en esta idea de, por ejemplo, el caso del tenor, que se llama Roberto en la zarzuela, hacer dos personajes, un Roberto y una Roberta. Y las parejas hacerlas no heterosexuales, sino mezclar una pareja bisexual, una pareja homosexual, bueno, una cosa fluida, porque ella, Cosette, en la vida real tiene una novia, pero en el set en el que se rueda Bohemios tiene una pareja que es hombre. Y el papel de un barítono, que es muy importante históricamente, el coro de Bohemios es como el corazón de la zarzuela. En esta versión es una grande manifestación por los derechos de este colectivo LGTBIQ+, que regenta un local que se llama Sisterland, que sufre unas agresiones homófobas, racistas, y van a la calle y protestan. Pues en el coro de Bohemios hay un papel que lo canta un barítono. O sea, es Carlos Álvarez en la grabación, tiene que ser una voz de barítono. Pues nosotros dijimos, yo te propuse, ¿te puedes imaginar que esto lo haga una drag queen, que el barítono nuestro sea una drag? Y entonces me dijo Julio César, sí, ¿por qué no? Claro, sí. Entonces, al final, hay una fluidez también en el concepto, ¿no? De los repartos, que yo creo que aproxima a los espectadores, o por lo menos alguno igual no tiene contacto con ese mundo. Es cierto que en los colegios no todos tienen que estar dentro de un colectivo LGTBIQ+, ni salen a la calle por Gaza, ni se manifiestan por Irán. No está dicho que eso sea para todos, pero sí que es una realidad que ellos ven y que ellos respiran. Y quiero que se abra un diálogo, ¿no? Hacia el involucramiento social y político que en este mundo en el que vivimos ahora mismo es necesario absolutamente, ¿no? Y en esta propuesta yo creo que viendo parejas no binarias en el escenario, viendo una drag que canta el papel del barítono, que es como, wow, ahora llega el barítono, se canta, y de repente es Nacho Zorrilla, ¿no? Y Tony Iniesta, que además son estos dos actores que vosotros probablemente conozcáis. O sea que nos hemos incluso permitido alejarnos del código lírico para ese momento y creo que ahora que llevamos 3 semanas ensayando funciona perfectamente, porque es una actitud más sobre todo y es la coreografía del colectivo, del grupo que apoya ese momento. Entonces, bueno, esta era la idea, ¿no? Nando lo encontré, me lo sugirió un amigo mío que es actor, para el que Nando escribe, hizo Jasón, las furias de Jasón y las furias para el Festival de Mérida, y esta compañía de teatro son muy amigos míos y me hablaron de Nando y lo encontré y me entendió inmediatamente lo que yo tenía en la cabeza y escribió un libreto que es que no hubo casi correcciones, o sea, él me dio unas fechas, puedes hacer la primera corrección, yo te puedo hasta tal día hacer correcciones, pero hubo muy pocas porque realmente conectamos enseguida en el lenguaje y en vuestras bocas, en los actores, en los cantantes, ahora que lo vimos ya en las audiciones, en julio, cuando elegimos el cast, funciona. Es un lenguaje en el fondo fácil, son frases bastante cortas, pero muy, muy
con mucho mensaje, con fuerza, también con humor. Hay momentos, hay personajes que tienen esa ternura, un poco de la melancolía gay, pero a la vez esa pluma divertida, pero que en el fondo hay una tristeza. O sea, hay muchas cosas muy bonitas que funcionan muy bien y Julio está tirando de la misma cuerda, ¿no? Yo te paso a ti el micrófono a ver qué dices de interesante. ¿No? Sí, por favor. Sí, bueno, yo me recuerdo la primera conversación que tuvimos, Nicola y yo, y antes recuerdo cuando me dijeron, me ofrecieron desde el teatro hacer el Zarza de este año, y me dijeron, vamos a hacer Bohemios. Y mi primera reacción fue un poco, yo Bohemios la conozco porque la he hecho alguna vez, pero fue un poco de estupefacción, porque quien conozca Bohemios, la zarzuela, claro, en el argumento original, digamos que no tiene la tragedia, ni el drama, ni la tensión de la Bohème de Puccini, no existe, sino que simplemente pues una historia de amor que acaba bien, muy bonita, la música es espectacular, por supuesto, pero no lo veía yo un título exactamente como para acercar la zarzuela a los jóvenes, por muy buena zarzuela que sea, ¿no? Entonces, la primera conversación con Nicola me explicó este proyecto, y claro, dijo, ah, entonces, entonces si esto es así, sí, estamos hablando de un grupo de jóvenes que está grabando Bohemios. O sea, está grabando lo que es el original y el espectáculo, me dice Nicola, nos va a contar, además de eso, de cómo lo graban, la vida que tienen fuera de ese set de rodaje. Y digo, esa es una buena idea. Esa es una buena idea. Es hacer un espectáculo basado en Bohemios, pero totalmente nuevo, y no empeñarse en trasladar una obra que quizá no es muy contemporánea de los jóvenes de hoy directamente, sino a través de un lenguaje propio de ellos, tanto sus problemáticas, ya sean de diversidad o de homofobia o problemáticas de vivienda o Generacional. problemáticas de trabajo, que son el tipo de problemáticas generacionales, como dice Nicola. Y con la trama de fondo de Bohemios, digamos, en la grabación, y con la música de Bohemios, contar esa historia me parecía una gran idea, pero me parecía muy difícil. O sea, porque meterle mano a las obras clásicas es complicado siempre. Entonces, fue cuando me dijo Nicola, Nando va a hacer el texto. Yo a Nando le conozco como escritor, porque he leído algunas cosas suyas. Digo, bueno, pues estamos hablando de alguien que sabe muy bien lo que se hace cuando escribe para gente joven. Entonces, digo, esto sí tiene buena pinta para un Zarza, tiene muy buena pinta. Y tengo que decir que el resultado me parece que es muy bueno. Me parece que es un espectáculo que les gustará mucho a los jóvenes, que les llegará. Una cosa que nos dimos cuenta en las audiciones es que ya a los jóvenes que están en el Zarza ya les llegó en cuanto lo leyeron, en cuanto leyeron el libreto y leyeron el texto, todos dijeron que era algo que tenía mucho que ver con ellos, que era algo que les pasaban, cosas que les pasan todos los días, que es su lenguaje al final. Entonces, yo creo que esto va a llegar de una manera muy directa a los jóvenes que vengan al Zarza. Eso por una parte. Por otra parte, la otra problemática, ¿cuál era? Claro, Bohemios. Entonces yo dije, Bohemios. Amadeo Vives, uno de los grandes compositores de zarzuela, de los grandes orquestadores de zarzuela, con 15 músicos. Y yo dije esto es complicado. Me dijeron creo que fue Miguel, me dijo, el arreglo lo voy a hacer yo, porque quiero tener el control total del arreglo. Entonces llegamos a un acuerdo de mantener un grupo de cuerda, un quinteto de viento, un quinteto clásico, digamos, y el arpa, por supuesto, porque es necesaria para esta obra, y percusión. Y después de mucho trabajo, estuve trabajando sobre ello, intentando no perder, por una parte, por supuesto, el lirismo de Vives, esas frases maravillosas, pero los contrapuntos también, porque hay muchísimo contrapunto en Vives, hay muchísimas melodías que se suceden constantemente y a la vez, y no perder todo eso en un grupo que en principio, bueno, parecía más bien pequeño, pero bueno, yo creo, por lo que hemos estado ensayando incluso esta mañana, que el resultado es bastante bueno.
que evidentemente a mí me gustaría contar con una orquesta sinfónica completa para tener todo lo orgánico, pero creo que como algo, como un arreglo ha quedado bastante compacto, digamos. Es una cosa que creo honestamente que ha quedado bastante bien y que los cantantes creo que están muy, muy a gusto con ello. Y un poco ese ha sido mi proceso el que hemos tenido con esta producción. Bueno, muchas gracias. Recordar que desde el año pasado la orquesta que está en el foso son componentes de la Joven Orquesta Nacional de España. Y esta misma mañana empezaron los ensayos. Estamos hablando de Nando López, al que conocéis. Habéis estado en Agua, Azucarillos de Aguardiente, que fue su arreglo, y después en Amores en Zarza, que personalmente creo que tuvo muy mala suerte esa producción porque fue año COVID y se merecía más de lo que al final... Bueno, os invito a todos a verla en el canal de YouTube. Bueno, yo quería preguntaros qué es un bohemio, si hay bohemios en 2026 y luego que hagáis una reflexión sobre si pensáis, porque como he comentado antes, todas tenéis mucha formación, que se puede vivir de vuestro sueño en 2026. Fran, eres el mejor, Fran, de verdad, es que es el mejor. Pues como yo soy un poco ratilla de biblioteca, cuando vi un poco la charla me propuse hacer lo contrario y no intentar buscar en internet qué significa exactamente lo bohemio o ser bohemio. Y entonces me acordé que en una obra que hice de Shakespeare, en Cuento de Invierno, ya se habla de la Bohemia como un país mágico, encantado y no sé qué, no sé cuántos. O sea, siempre se remite como a una especie de locus amoenus, de los artistas cantando en el pradillo ahí, ¿no? Borrachos y tal. Pero luego realmente, yendo a la base, creo que ser bohemio, esto es un poco crudo, pero creo que ser bohemio es ser artista y ser pobre. Y creo que remite a eso. Y ya está, Van Gogh era un pobre y era artista y es bohemio. Almodóvar en La Movida era un bohemio, pero a lo mejor hoy no sería un bohemio. Y Lorca, amando a Lorca, no es un bohemio, aunque tuviera esas fiestas en la residencia de estudiantes. Luego hay mucho estigma de lo bohemio, ¿no? Como que se drogaban o que bebían absenta a principios del siglo XX en París, y luego hay mucha gente que hace eso y no es artista y no es bohemia. Tienen como lo bohemio tiene un estigma también, o que son todos... tienen relaciones sexuales, son LGTBI, entonces son como lo invertido y lo más degradado, pero es que hay mucha gente que es así que no son bohemios. Entonces, para mí, ser bohemio es ser artista y ser pobre. Y en cuestión de Rent, Mark, mi personaje, era un poco como el propio Jonathan Larson y un poco como yo, que somos artistas, somos pobres, pero el día de mañana, si a mí me pasa algo, yo puedo dejar de ser artista, pedirle trabajo a mi madre en su negocio y a lo mejor no soy artista, pero por lo menos no soy pobre. Entonces, digamos que hay muchos bohemios que realmente no tienen nada y, sin embargo, buscan cumplir ese sueño del que estabas hablando. Y ahí estamos, en la lucha. ¿Se puede? Hombre, pues creo que se suele decir que en el caso de los actores, solo el 8% o el 5% viven de ser actores y actrices. En las otras profesiones artísticas supongo que serán bastante parecido y simplemente poder vivir de esto ya es un éxito y es un logro. No hace falta que te den premios o que protagonices musicales. Poder vivir de esto ya es un logro. Y a pesar de eso, lo dramático, lo duro, es que aunque podemos sobrevivir de esto, seguimos siendo bohemios porque la precariedad está al orden del día. Y yo siempre digo que si Van Gogh es esa imagen de artista atormentado que se suicida y que está, perdón por la palabra, loco, no es porque el arte nos vuelva desviados mentales, sino porque la precariedad es algo que hace que nos volvamos todos tarumbas. Y eso es lo que he pensado hasta antes de venir. Luego ya, con lo que digan los compañeros y compañeras, a ver qué más reflexiones voy teniendo, pero vamos. Pascu. Siempre me toca después de Luis. Es verdad, doy la turra. No, pero no por la turra, porque esto es Pinky Cerebro. Yo no sé si os acordáis de Pinky Cerebro, pero él es cerebro y yo soy Pinky. O sea, a ver, bohemio. Pues yo tampoco he investigado porque no soy rata de biblioteca, pero es que tampoco he investigado qué es un bohemio. O sea, yo sinceramente, a mí la palabra bohemio me llegó por primera vez, pues yo creo que hace unos 10 años, que es cuando se empezó a usar en el tema de moda,
se ponía de moda el ser bohemio y poco después llegó el ser hipster. Entonces yo fue donde conocí lo que era ser bohemio ahí. No sabría definirlo de otra manera, pero creo de otra manera distinta a como lo ha definido Luis, porque lo comparto. Sí, creo que las historias, que bueno, ahora hablaré de lo que habéis hablado vosotros del proyecto de Bohemios, pero creo que todas las historias que cuentan algo que tiene que ver con la bohemia tienen en común eso, que es la precariedad y el artisteo. Y con respecto, por ya quitármelo de encima, lo de bohemio, con respecto a lo de vivir de un sueño, o sea, sí, vivir de nuestro sueño, es que yo soy un afortunado. Porque yo llevo, pues eso, 3 años viviendo de mi sueño, y ahora he vuelto a aterrizar en el mundo real, que es la nada. Y bueno, volver a audicionar sin nada, sin tener un seguro más allá. Que, bueno, a ver, yo, o sea, soy otro privilegiado porque por suerte, si no tengo nada, pues siempre puedo pedir ayuda a mi familia, pero habrá gente que no lo tenga. Pero sin embargo vivo en la nada. Y se puede, claro que se puede. Cuesta esfuerzo, cuesta esfuerzo, cuesta terapia también. Y sí, cuesta salud mental, por supuesto. Pero creo que no me veo haciendo otra cosa. Tampoco sé si sabría. Y ya está. Ah, bueno, no, quiero decir, o sea, me ha encantado lo que habéis dicho. O sea, me ha encantado. O sea, me he quedado. Primero, me he muerto de envidia. Yo quiero verlo. O sea, no. Yo quiero verlo. Me he muerto. No, pero me he muerto de envidia por no estar. Ya. Pero, o sea, porque el tema de que habéis hablado de las audiciones, bueno, ahora hablarán ellas, pero que habéis hablado de las audiciones, de cuando les llegó el texto, me he muerto de envidia, en plan de, tío, quiero estar, joder, tengo 33. Pero bueno, y no, que vamos, o sea, voy a ir a verlo, aparte porque tenemos amigos que están dentro del proyecto, porque o sea, me habéis puesto la miel en los labios, estoy ahora mismo un nubilado. Hasta ahora os paso el micro. Yo solo quería con respecto a la bohemia y en mi investigación personal, creo, y estudiando sobre todo para Rent, que me alegro mucho de que hayamos hecho Rent, por lo menos para que nuevo público se acerque a Jonathan Larson, al Pulitzer y a todo lo que cuenta la obra. Los bohemios tienen deseo, tienen una ansia de conocimiento y crecimiento artístico. Eso es una característica muy importante que aflora en la bohemia. La expresión personal, bien por el estudio o por el meritoriaje, el aprendizaje de un maestro, pero hay mucho puesto en el aprender y en el crear, en lanzarse a la hoja en blanco, al lienzo en blanco, a lo performativo. Hay un riesgo. Y como bien apuntabais, la persona bohemia normalmente tiene una familia que le ha permitido tener un acceso a la educación, a la cultura, a ese conocimiento. Y es la decisión personal del artista, del bohemio, el no aceptar el camino fácil, el arriesgar. Es decir, me ha picado un bichito y no voy a coger el dinero, las opciones que me está dando la familia, esa tentación de la vida acomodada que siempre puede estar ahí, pero vamos a pasar las putas porque lo que queremos es otra cosa. Y esto es lo que suele remover por qué me toca a mí esto y qué maravilloso es que me toque a mí esto. Bueno, yo siempre, ahora que te he escuchado hablar, Pascual, me acuerdo de, creo que fue el día que te conocí. No, fue en las audiciones de Amores en Zarza. Venías corriendo como loco porque venías de grabar el Cid. Bueno, pero yo tengo este recuerdo entrando por el pasillo, lleno de sangre, de barro, venía de grabar el Cid y entraba por el pasillo. Hablando de lo del Cid, claro, que has nombrado que estaba en Agua, Azucarillos y Aguardiente. No estuve en ese proyecto porque, o sea, a mí me cogieron en las audiciones, pero no lo pude hacer porque tenía el rodaje del Cid y me coincidían las fechas. Pero ya, o sea, te lo digo ahora aprovechando el tirón. Bueno, pues ahora vamos al lado más clásico, más de canto lírico. Y no os voy a preguntar lo que es ser bohemio, voy a cambiarlo un poquito. Ahora que ya tenían el...
Pero yo quiero saber si el hecho de estar haciendo esta obra con el texto de Nando os hace ver vuestro futuro y vuestra carrera de una manera diferente. Hay palabras ahí que se repiten mucho, soñar, amor, libertad. ¿Qué os parece? A ver, desde luego yo, desde que leí el libreto, me di cuenta, bueno, un poco lo que comentaban ellos, que conectaba con casi todas las historias que se plantean. Y creo que no solo yo ni mi generación, sino varias generaciones pueden y van a conectar con los personajes y con sus vidas, su contexto. Entonces, no sé, yo creo que siempre un proyecto así te cambia de alguna manera, ya no es como que lo que aprendes ya no vuelve atrás, de lo cual me alegro. Y sobre todo he conectado mucho con mi personaje, obviamente, porque he profundizado mucho en el texto y en su historia también. Gracias a Nicola nos hemos esforzado todos por crear todo el contexto del personaje, además del libreto y de lo que pasa durante la obra, como toda la historia, la biografía, todo lo que ha vivido en su vida y cómo ha llegado hasta ese punto. Y pues he conectado mucho con ella y sus circunstancias. Creo que lo bonito y lo especial de este proyecto es que los jóvenes, yo creo que cuando eres adolescente, cuando estás en esa etapa de tu vida, buscas siempre conectar. Es como que de repente te das cuenta de que estás en el mundo y quieres buscar un sitio para ti y quieres estar rodeado y formar parte de algo. Y creo que van a conectar con los personajes, con las historias y de alguna manera van a reflexionar y van a salir del teatro diferentes. Y yo creo que eso es lo más bonito y lo más especial que puede pasar en una obra. Pues yo, igual que tú, he conectado también muchísimo con todas las historias de cada uno de los personajes. Pero sí que es verdad que no solo por este proyecto, pero yo sí que siento que mi vida es un poco que vivo como en antítesis, ¿no? Porque tú quieres apostar, luchar por tu sueño. Hay esa parte como maravillosa, como de como que todo es genial y no piensas en lo malo que tiene este mundo, ¿no? Em, y vivo en esta antítesis porque es como que yo quiero huir un poco también de lo convencional, ¿no? De lo que representa que hay que hacer, porque yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Barcelona, alguien me dijo un día, no, es que para tener trabajo tienes que irte de copas al salir de clase. Y yo dije, wow, vale, pues yo no empatizo con eso, ¿no? Yo quiero que se me escoja por mis aptitudes, por un talento que alguien pueda ver, em, no por ni mi apariencia, ni por si me he tomado más cañas o menos con X persona, ¿no? Entonces hay un poco de esta lucha también como de querer ser bohemia, pero realmente la sociedad te impulsa a ir hacia otro lado, ¿no? Y bueno, vivir así es bonito y a la vez, ¿no? Como estás como en una balanza todo el rato. Y a mí me toca interpretar, como has dicho, a Pelagia. Yo soy muy consciente de lo que yo aparento y del perfil que doy, así que estoy muy contenta de que me haya tocado este personaje, porque tampoco me veo haciendo otro en esta producción. Yo podría intentarlo, soy una actriz versátil y tal, pero sí que es verdad que he empatizado con ella también porque es de otra generación, ¿no? Y es lo que decía Iria, que queremos acercarlo a los jóvenes, principalmente, es muy importante, pero que en las funciones abiertas, el público que pueda venir de distintas generaciones y edades, yo creo que puede conectar también con personajes pues, como Marcelo, como Pelagia. Sí, por esa diferencia de edad que hay entre Cosette y Pelagia, por ejemplo, que hemos hablado de ello en trabajo de personaje, pero que realmente ella tiene toda una historia, ¿no? y un contexto que vivió que era distinto
y que seguramente no pudo expresar todo lo que ella hubiese querido, y ahora, gracias a ellos también y a la gente joven, es capaz de romper con eso y de ahí empieza el cambio también. Bueno, pues ahora, en este momento, vamos a pediros, es el momento que Iria estaba esperando. Decía, ¿puedo cantar al principio, por favor? No. Entonces ahora vamos a escuchar a Cosette y a Pelagia. Sí, luego cantáis vosotros. ¿Cómo que no?
este Bohemios es muy especial, no solo porque es Proyecto Zarza, porque tenemos esta gente tan joven, tan brillante, es el 10º aniversario del Proyecto Zarza. Y entonces es un buen momento para recordar, para recapitular, buscar esos momentos especiales. Voy a empezar por Julia porque es su primer Proyecto Zarza, no sus primeras audiciones, pero sí tu primer Proyecto Zarza. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia y luego, si os parece, nos vais diciendo, pues por ejemplo, cuál es tu mejor recuerdo, qué te ha supuesto el Proyecto Zarza, cuál es tu mejor recuerdo. Yo tenía que estar aquí en este proyecto Zarza, pero no por nada en especial. Es decir, hay una anécdota que voy a resumir muchísimo, que es que yo el primer año que hice las audiciones me convocaron presencialmente y me dejé un pañuelo en el día de la audición y no era mío, me lo habían prestado para la audición. Entonces yo me fui a Barcelona y dije, ay, si puedo recuperarlo, no hubo manera. Pero justo antes de entrar este año en las audiciones, hice así y vi el pañuelo. Entonces yo le había dicho a mi madre el año anterior que yo tenía que volver a la sala Bristol porque me había dejado ese pañuelo. Y entonces lo cogí y justo me llamaron para entrar. Yo no sé si hice una buena audición o no, pero creo que aquel pañuelo fue el motivo por el cual estoy aquí. Y nada, mi experiencia está siendo realmente enriquecedora y para mí, bueno, un crecimiento personal y profesional también muy grande. Como bien has dicho, yo estudié en el Instituto del Teatro, entonces estoy graduada en arte dramático. Mis estudios de canto no han sido a nivel de conservatorio y de hecho yo he hecho más canto como en el mundo del musical que no en el lírico, ¿no? Entonces hay ahí como una pequeña inseguridad, como de, oh, vas entrando allí en ese terreno. Pero sí que es verdad que cuando tengo que ponerme a actuar, ¿no? Hay como esa experiencia de estoy cantando y ahora estoy actuando, que es un poco pues, lo que tenemos en el musical, aunque con una técnica distinta que, bueno, se puede ir perfeccionando. Y nada, pues yo me estoy enriqueciendo muchísimo de estar con gente pues, como Iria, que son principalmente cantantes líricos, y supongo que al revés también, como de estar con actores o actrices, ¿no? Yo creo que es mutuo. Y en resumen sería eso. Soprano. Te toca. Claro, es que voy un poco por la misma línea. Pero bueno, a mí lo que me gusta de este proyecto es que cada año es diferente. Y yo tuve la suerte de estar el año pasado con un planteamiento completamente diferente, con un grupo de gente completamente diferente. Y me parece como muy especial que yo ya haber hecho un proyecto Zarza y que este año el planteamiento, claro, la gente me pregunta, ¿estás otra vez en el proyecto Zarza? Y digo, sí, estoy otra vez en el proyecto Zarza, pero es un nuevo proyecto, no tiene nada que ver, es completamente diferente todo el planteamiento. Para mí es muy importante este proyecto porque me saca de mi zona de confort completamente. Yo me he formado en la parte lírica, también obviamente durante mi carrera, en mi máster, he estudiado también interpretación y menos mal. Y bueno, eso me gusta, que me saca de mi zona de confort y me obliga a hacer texto hablado, a plantearme un personaje en global. Para mí, pues siempre la parte cantada es la fácil, entre comillas. O sea, lo que me... Cuando hablas y cuando tienes un personaje completo, entre comillas, que a ver, pues como que estás... Yo con la voz hablada me siento más expuesta. Y a la vez más cerca de todos y del público también. Entonces es como pues un reto muy bonito. Yo lo disfruto mucho, aprendo mucho, mucho. Yo el año pasado aprendí muchísimo y este año pues sigo aprendiendo. Es un proyecto muy exigente. Creamos desde cero, junto con los directores, todas las historias y se crean entre compañeros energías muy bonitas. No sé, es una cuestión muy especial
que no se compara a nada de lo que yo haga fuera de aquí, a otras experiencias pues, operísticas o de otro tipo de experiencias. Y eso, no sé, es como muy diferente a todo lo que hago. Y también pues la parte de, obviamente, bailar, actuar, cantar, toda la vez. Ensayar de lunes a sábado, 5 horas todos los días. No, pero es que es como muy intenso, o sea, se crea como una pequeña familia. Sí, pero no siempre estás con 16 personas de tu edad o de edades similares trabajando, pasando tantas horas. Es como un poco, como se crea como una pequeña historia dentro del grupo. Y me parece muy bonito. Yo tuve un poco de depresión el año pasado cuando acabó el proyecto y sé que este año, cuando acabe también, es como una ruptura con todo. Esto es como cuando te ibas de campamento cuando eres adolescente, que pensabas que esos amigos que habías hecho iban a ser ya tus amigos para toda la vida y era la experiencia más intensa que habías vivido. Pues para mí el proyecto Zarza es un poco así. Tiene esa categoría y esa magnitud en mi vida durante el tiempo en el que estoy formando parte del proyecto. ¿Puedo decir una cosa? Añadiendo. Sí, no, que se ha dicho antes, pero creo que es muy importante dar valor a lo que nos has permitido hacer de creación de personaje, porque esto no pasa. Es decir, yo en cuanto salí de la carrera no me ha pasado en ninguna otra producción de generar este espacio y dejar que las historias crezcan y compartirlas entre compañeros y compañeras, así que creo que es muy importante agradecer también ese trabajo que estamos haciendo. Y además me parece muy bonito porque hay varios repartos y en cada reparto se crean unas historias, unas energías y cada personaje es diferente, aunque sea el mismo personaje, porque lo interpretan 2 personas diferentes. Y creo que eso le da muchísima riqueza al proyecto. Puedo decir una cosa, porque has dicho una cosa que me llama la atención, ¿no? Dices, me encuentro más a gusto cuando me pongo a cantar, estoy más segura, ¿no? Que cuando hablo el texto, porque vienes de la carrera de lírico y bueno, pues ese es el peligro. Ese es el peligro. Porque ahora dices, bueno, ahora canto y ya está. Y canto lo que acabo de cantar, La niña de los ojos azules. Pero en este proyecto no cantamos La niña de los ojos azules. Hay una historia completamente distinta que estás contando a la vez que estás diciendo unas palabras, tienes un subtexto distinto, hacemos una lectura distinta. Y este número es un número como un videoclip del rodaje en el que ella actúa como Lady Gaga. Entonces es toda una ironía, es reírte de esto, que si no, que si lo hacemos, que ahora canto y me encuentro segura. Pues ese es el peligro de los cantantes que creen que porque cantan ya está hecho, porque hay un texto y hay una música y no hay que trabajar nada más. Que es difícil ya cantar, ¿eh? Lo sé yo, porque yo he cantado mucho tiempo, ¿no? Pero es que si nos quedamos en esa lectura, eso es demasiado aburrido, es demasiado banal, ya el texto lo entendemos, tenemos sobretítulos encima, la música la oímos, si no hacemos el esfuerzo como intérpretes, cantantes líricos y actores y actrices a darle una lectura, un subtexto de lo que estás diciendo, sobre todo con libretos muy flojos, que es que en lo que el vocabulario que usan no aportan gran cosa, ese es el peligro de caer en la trampa de cantar muy bonito y quedarse allí. Y en este proyecto lo que me interesa es darles a todos, porque es un proyecto pedagógico y dar también desde mi experiencia como cantante, como intérprete, que con cantar solo no vais a hacer una carrera. Y afinar y pronunciar bien los idiomas y saberse un repertorio complejo o menos complejo. Es que la carrera, y ahí volvemos a lo que decíais vosotros, a la precariedad y a el que te quieres dedicar a un sueño y quieres tener un futuro, para mí el arte es disciplina. Si no tienes una disciplina continua y un afán de investigación porque además aquí somos autónomos los que trabajamos en este trabajo, ¿no? Y el tiempo que tenemos libre nunca es tiempo libre, siempre trabajo, estudio, preparación, research, ¿cómo se dice? Investigación.
Entonces, no es solo cantar y me gusta en este proyecto que a través del reto, que es lo de hablar y de crear personajes que se salen de los estereotipos, crear otras historias. Tú puedes cantar, te quiero mucho, amor mío, nunca he visto una boca tan bonita como la tuya, pero tú puedes pensar al mismo tiempo, te daría un bofetón que te tiro por la ventana, ¿sabes? Pues por eso, y eso es eso es lo bonito, que es que nunca decimos lo mismo de lo que pensamos. Yo ahora, por ejemplo, estoy pensando otra cosa de la que digo. No siempre es así. Entonces, en la ópera pasa lo mismo, ¿eh? Por lo cual, me gusta que se acerque este tipo de mentalidad también a los que salen de las escuelas de canto, que ahí desafortunadamente se olvida un poco ese aspecto, ¿no? El de la creatividad, todo el trabajo y la disciplina y el empeño y el curro que es dedicarte a esto, que es que son muchas cosas. Y yo creo que os estáis dando cuenta de ello. Y por lo cual la historia de tener dos niveles, uno que es el set, que es como la imagen, el escaparate, la perfección, el brillo, el texto por sí, y luego el barrio, el Sisterland, que es todo el subtexto, es lo que nos pasa de verdad. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa interesante. No sé cómo saldrá, no sé, pero yo por mi parte puedo decir que he hecho lo mejor que he podido. Así que... Quería ha dicho ellas algo interesante respecto a que es como una familia, que se forma un grupo que os dará mucha pena cuando se termine. Los que hemos pasado por Óperas Estudios, que es una cosa similar pues estás, yo qué sé, 2 meses, 3 meses trabajando eres joven, con gente de tu edad y siempre pasa lo mismo. Quiero decir, es lo mismo que está pasando aquí. Es decir, se forma un grupo y luego cuando acaba te das cuenta con el paso del tiempo que lo vas a recordar siempre con muchísima nostalgia. Entonces lo curioso en esta producción es que lo que pasa en el escenario es exactamente lo mismo que pasa en la realidad, porque es un grupo de jóvenes que están viviendo todos más o menos en un local que al final pues pasa lo que pasa, que se acaba la juventud y pasas a otras cosas. Entonces yo os diría como consejo, que yo pasé por ahí también, que lo mejor es vivirlo con muchísima intensidad. ¿Vale? Vamos a ir cerrando. Pascual, ¿qué te ha supuesto para ti? Y luego Luis, ¿qué te ha supuesto el proyecto Zarza? ¿Y cuál es tu momento que te quedas ahora así, chas? O sea, tengo que ir súper rápido. Quería decir, quería decir solo una cosa y es que me ha parecido precioso, bueno, dos cosas. Una, que me ha parecido precioso escuchándoos decir, joder, siempre me he recordado el proyecto Zarza como algo, una experiencia mía, ¿no? Pero, o sea, de mis compañeros, pero de repente pasa el tiempo, no pisas el proyecto Zarza y pasa a otras manos y de repente escuchándolas a ellas, ver que el proyecto es, no sé, de repente, es que es algo obvio, ¿no? Pero decir, qué bonito escuchar que para todos y para todas el proyecto Zarza toca y es como propio, se apropian de ello y ahora les pertenece. Es como un viejo cebolleta. Ahora os pertenece. Sacristán, Sí, tal cual. Dios mío, no hago más que hacer el ridículo. No. Y otra cosa es que, bueno, también con respecto a lo de... No me acuerdo de anécdotas, os quiero decir, hay muchísimas anécdotas del proyecto Zarza, o sea, muchísimas, muchísimas. Una de las que más me acuerdo es de lo que has nombrado tú ya, que es lo del casting del Cid, que yo llegué cubierto de barro y de sangre, me planté en el escenario y dije, bueno, pues a hacer lo que puedo hacer. O sea, eso sería una. Ahora Luis, a ver si me ayuda con otra. Pero vamos, que me lo he pasado, o sea, ha sido increíble y se forman pequeñas familias, efectivamente, y que es lo más maravilloso del mundo y lo recuerdas con nostalgia. Y se vive intensamente o no se vive intensamente, lo recuerdas con nostalgia y luego te llevas a gente. Luego hay reencuentros en otros proyectos, quiero decir, la vida es así. No sé qué estoy diciendo. Y quería decir nada, que con respecto a lo de las escuelas de canto y bueno, pues nos está tocando, por suerte, estamos en un momento en el que existen proyectos como este que hacen que dos campos que estaban diferenciados de manera absoluta confluyan. Y
y gente que se dedica solo a que antiguamente se dedicaba a la danza, y gente que va a una escuela que se dedicaba solo al canto, tienen proyectos donde pueden aprender lo que es juntar el cuerpo con la voz, con el subtexto, con los objetivos, al igual que de repente gente que viene de la escuela de interpretación, que sabe cantar, pero a lo mejor no es su fuerte, pueden aprender de técnicas de lírico cuando se encuentran a gente que se ha formado en ello. No sé, me parece que es un momento, o sea, vivimos en un momento hermoso en el que todo confluye y es un momento de cambio. Para mí el proyecto Zarza durante todos estos años y en general trabajar en el Teatro de la Zarzuela es estar en casa y es jugar en casa porque todo va a salir bien. Al final, de alguna manera, todo va a salir bien. En todas las producciones que he hecho, algunas han tenido sus problemas, sus dificultades, pero al final siempre ha sido un éxito y ha sido una experiencia súper gratificadora. Mi principal anécdota es que el Teatro de la Zarzuela fue el primer lugar donde hice un trabajo importante y donde empecé a desarrollar mi actividad profesional. Yo cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático trabajé en cositas, hice algunas cosas, pero como que Masterchef y el dúo de la Africana, que fue lo que hice aquel año, fue como mi debut profesional. Entonces, para mí el Teatro de la Zarzuela es un sitio muy especial. En Masterchef conocí a Alex, al año siguiente hice La Verbena de la Paloma y conocí a Lara, en Amores en Zarza estuve con Javi, que está por ahí, y con Pascual. Entonces, tengo 1000 anécdotas y una anécdota muy bonita que creo que pasará en algún momento, también os puede pasar a vosotras, es que creo que fue en Amores en Zarza, cogíamos los móviles y nos teníamos que hacer selfies y todavía conservaban la batería. Entonces, abrí el móvil, lo desbloqueé y vi fotos de La Revoltosa, que se había hecho 6 o 7 años antes. Y dije, claro, son los mismos móviles, ¿sabes? Ahora ya no sé si ni se encienden, pero porque el año pasado en la Gran Vía creo que no se encendían, pero digo, claro, el proyecto Zarza además ya lleva 10 años, ya ha superado a la dirección de Bianco, que fue quien implementó el proyecto Zarza, está siguiendo y esto va a seguir muchos años más y los móviles con las fotos del primer Zarza, que fue La Revoltosa, seguirán ahí. Y eso es lo que le ha pasado a Pascual escuchándolas. Y ya está. No sé si... ¿Puedo? Por favor. A mí me gustaría poner el foco desde otro lado, desde el lado del espectador, el director y el director de casting que viene al proyecto Zarza. Creo que es algo absolutamente necesario. El proyecto Zarza acerca el amor por la zarzuela. Yo creo que me resulta raro que alguien que se acerque a la zarzuela con el corazón abierto no salga enamorado de lo que se hace aquí, con la calidad y con la esencia de la dirección y de los intérpretes que suben a este escenario. Me parece que el Teatro de la Zarzuela es un escenario único y mágico. Y yo me he enamorado aquí muchas mañanas y muchas noches. Como director de casting, yo he venido a conocer talento y me he llevado grandísimas sorpresas. He visto sobre este escenario artistas con los que he podido trabajar y a los que admiro. Yo a Pascual le conocí en la SAT de Murcia, pero le disfruté aquí. A Luis le conocí sobre este escenario y siempre voy con esa mochilita apuntando, llevándome y estoy deseando veros y que seáis, siempre lo hablo, tratar de ser inspiración para lo que venga. Aprovechad estas oportunidades, ir sembrando ese camino sin daros cuenta, porque las cosas suceden, de verdad. Cada noche, cada público es único, nunca sabemos quién va a estar ahí. Y en esas, sobre todo mañanas del proyecto Zarza, los encuentros con el público me parecen maravillosos. Durísimos, difíciles, locos, pero yo soy adicto a ellos. Todas las preguntas que los chavales, los niños, niñas, con la inocencia por dónde se enfoca, son vida. Y ver que esa conexión entre la escena y la realidad sucede y hay un feedback inmediato, creo que no tiene precio. Porque son muy pocas veces en teatro puede haber esa evolución. Hombre, otro grande. Y como director, para mí también es una oportunidad de repensar
clásicos y tener la oportunidad de ver obras honrándolas, pero sin prejuicios y dándole todas esas vueltas locas que creo que cualquier obra merece. Así que gracias al teatro y gracias por que se mantenga vivo este espíritu. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que voy a pedirte, Nicola, que cierres. Esto lo pueden ver los 8.000 adolescentes que van a venir a ver las funciones y muchos más que luego podrán verla grabada en nuestro canal de YouTube. No sé, ¿les animamos a que se dediquen a las artes o no? ¿O que sean bohemios? ¿Bohemias? ¿Tiene que ser un cierre glorioso o puede ser un cierre reflexivo también? Es que yo pienso que hay una mezcla entre arte y bohemios que lo habías dicho además tú al principio, el artista no tiene por qué ser bohemio y el bohemio no tiene por qué ser artista. O sea, son dos cosas que a veces coinciden pero no van de la mano, ¿no? El que se quiera dedicar a la zarzuela o al canto lírico o al arte dramático o a la danza, solo puedo decir que es una carrera durísima. O sea, animar, si es tan imperante, es tan fuerte el deseo que realmente apuestas por él y vas a por él, pero defendiéndolo a muerte, pues puede ser que te vaya bien y que seas feliz, pero es muy, muy duro. Y vuelvo a lo que he dicho antes, el arte y luego al artista de escenario o el artista plástico, ¿no? Hay muchas artes a las que nos podemos dedicar y son todas, conllevan una posibilidad de precariedad y de al final, como decís vosotros, si tenéis suerte de tener una familia que os ayuda, lo sé también de otros, que necesitan a las familias, pero lo que tiene yo creo que la prioridad para el que se quiere dedicar a esto es que el riesgo, que tiene una prioridad en el que no le importa correr el riesgo. Esto es que si no está dispuesto a correr un riesgo, mejor que lo deje. Y luego la capacidad de disciplina, de autogestión a todos los niveles, además autogestión, no somos nosotros. Dentro de nuestros bohemios es un término muy importante porque nos autogestionamos, pues el que se dedica a una carrera artística, digamos ahora en las artes del escenario, necesita muchísima determinación. Si no, realmente es mejor evitar frustración y mucha terapia y mucho dinero y mucho tiempo vivido, que quizás lo puedes vivir de una manera más feliz, porque a veces también los jóvenes, porque yo tengo mucho contacto con jóvenes que se dedican a esta carrera, tienen una idea a veces de la fama y del éxito muy equivocada. Y yo quiero ahí abogar porque los que realmente analizan qué significa esto y las carreras que son muy cortas hoy en día, cada vez más cortas, y el mercado es mucho más internacional, sobre todo en el canto. En el teatro es distinto porque está el lenguaje que te vincula a un país, pero en el canto lírico tenemos una competencia de todo el mundo, llegan cantantes y nos mezclamos y está súper bien, pero lo cual quiere decir que aún es más duro. Entonces es maravilloso, es un trabajo maravilloso, pero hay que quererlo hacer de verdad y tener mucha, mucha capacidad de trabajo. Bueno, pues voy a cerrar presentándome, que me he dado cuenta yo que no me he presentado. Entonces, para cerrar todo el círculo, yo soy Francisco Prendes, coordinador de actividades educativas y culturales en el Teatro La Zarzuela y también soy de Gijón. Muy buenas. Pues yo me llamo Sam, yo vengo desde el otro lado del foso. Yo soy meramente público, no me dedico a las artes escénicas ni a la música, pero sí que quería hacer una pregunta que desde el otro lado a mí me parece importante, porque creo que tenéis una responsabilidad y un deber muy importantes que son el deber de entretener, incluso cuando tienes un día malo, si nos fijamos en una ópera como la de Pagliacci, pues estaba sufriendo, ¿no? Y tenía que hacer reír al público. Y también tenéis, los que os dediquéis a la música, el deber y la responsabilidad de mantener obras que pueden perderse en el tiempo, mantenerlas y hacer que perduren. Y quería saber un poco, de forma breve, que me contéis cada uno, si queréis, cómo sentís ese deber de entretener, porque artistas han existido toda la vida, aunque el concepto bohemio es algo más reciente, artistas han existido toda la vida y quería pues, que me dierais vuestra perspectiva desde el otro lado. Con mucho entrenamiento,
pero también hay veces que a lo mejor no tienes que salir y no sales porque estás malo y no hay que, ¿cómo se dice esto? Sacralizar o bueno, ver esa cosa del artista que yo he salido a escena con 40 de fiebre y vomitando entre patas. Yo lo he hecho y no tendría que haberlo hecho. Entonces hay veces que está muy bien visto todo eso y creo... ¿Eh? Sí, muy romantizado eso. Y creo que hay que quitar un poco esa idea, pero con mucho entrenamiento. Y luego lo del deber de mantener las piezas musicales vivas, es un poco lo mismo. Yo no suelo pensar que el arte sea necesario. Cuando alguien ve una obra de arte y dice, ¡guau, qué necesario! Creo que un proyecto es necesario, una cosa institucional, creo que un hospital es necesario, pero una obra no. Una obra puede ser maravillosa, puede cambiar muchas cosas, pero la cosa de la necesidad, el deber y todo eso a veces puede ser un poco contradictorio con el arte. Creo que hay un deber institucional en que haya instituciones como, valga la redundancia, como la Zarzuela para que mantenga la música viva, o el Real, o el teatro clásico, para que las artes más previas se mantengan presentes. Pero creo que nuestro trabajo está en crear también lo nuevo, lo que está por venir, o con gente joven a la que hay que escuchar también. Dos cosas de las que tú has dicho. Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo contigo en que dices que una obra no es necesaria. Yo creo que todas las instituciones públicas que ofrecen cultura y no solo entretenimiento, porque no se trata solo del deber de entretener, se trata del deber de comunicar, de erudirse, de enseñar, de transmitir, de crear diálogos, de crear conflicto, fricción. Ese es el deber de la cultura, del teatro y de las instituciones públicas por las que la sociedad paga impuestos, y tenemos el deber, eso sí, porque se están pagando impuestos por esto, de que estas obras antiguas o contemporáneas o nuevas lleguen a la sociedad y generen diálogo, que es, yo creo, la misión de los teatros, que sean abiertos y que generen conflicto en el público también, en desacuerdo. Y que eso para mí es necesario, es terapéutico. Para mí el arte es necesario, como lo es un hospital, como lo es una escuela, porque es donde hay un espacio extremadamente sanador a todas las psicosis y las enfermedades que tiene esta sociedad de hoy en día, y allí se pueden rebajar y friccionar y convertir y transformar muchísimos de los issues, o sea, de las cosas que están pasando en la sociedad, por lo cual creo que es súper importante no solo entretener, sino confrontar, plantear, meter en duda. Y para eso yo pienso que los que trabajamos en ello sí que tenemos una motivación, incluso a veces salir cuando estás más chungo, pero dices, yo tengo ese deber, a mí me pagan por esto y hago algo que tiene sentido, y es, yo creo, la razón por la que te dedicas a esto, porque si no es un egocentrismo nada más, ¿no? Me gusta cantar porque es tan bonito. Bueno, una parte sí, pero en el fondo lo haces porque tienes algo que decir, porque quieres plantear cuestiones. Entonces, eso es un deber bonito al que animo, por ejemplo, a involucrarse en eso, en ese arte saneador que es el teatro. Pues mira, a mí me gustaría hacer una división entre dos ideas que han surgido en la contestación, en la respuesta. Una es que yo considero que, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís los dos con el arte. Creo que en ocasiones es necesario y en otras ocasiones no lo es tanto, pero el 85% de las veces lo es, porque según el contexto que le rodea ayuda a movilizar y a que el engranaje cambie de dirección, y a que la gente que viene a verlos de repente se le muevan cosas y cambie pareceres. Eso es necesario. Trabajas con Nando. Nando ha hecho unas obras que han sido necesarias. La Edad de la Ira, por ejemplo. Fue necesaria, era necesaria. Y estoy seguro de que... es que me gusta hablar de porcentajes, aunque no soy matemático, no trabajo en la estadística, pero el 100% de la gente que fue, o el 95% del público que eran adolescentes, les cambió su forma de ver
el tema de la homosexualidad, del amor libre, porque bueno, sí, el amor libre. Y por otro lado, me gustaría separar el tema de la salud. No me parece que sea algo... a lo mejor te he entendido mal, probablemente sí, pero no sé, es algo egocéntrico decir me encuentro mal, no salgo. Obviamente no hay que... Hay veces que puedes hacer pequeños sacrificios, pero también hay que entender que tienes que hacer un trabajo de revisión y de decir, no, es que no pasa nada, no pasa nada. Me comentaba, uno de mis amigos, de mis compañeros, ha tenido una lesión muy grave y lo primero que hizo cuando llegó a casa fue juzgarse a sí mismo. Esto es lo que estaba hablando a él, que me ha actualizado. Y eso no puede ser. No puede ser. Y eso es a eso me refiero con el tema de la revisión, porque en este caso es un caso muy extremo, pero si un día estás malo, si un día no tienes, te estás deshaciendo, por ejemplo, por algo, pues a lo mejor no tienes que salir ese día y no pasa absolutamente nada. Y es una manera de reivindicar que el resto, pues igual que el arte es necesario hacer ese movimiento para que gente de tu alrededor vea que se puede protestar o que se puede cambiar las cosas y plantarte y decir, no, es que esto no tiene que ser así. Y ya está, perdón. Es una pregunta muy interesante y creo que da lugar a un debate de corazón y de pasión. Desde otro lado, yo creo, al escuchar las palabras deber y responsabilidad, yo apelo más a lo social, al intercambio humano. Creo que, como apuntaba Luis, todas las cuestiones humanas, filosóficas, de aprendizaje, de transmisión de conocimientos, pueden ser compartidas. Me viene a la cabeza un libro, una película de François Truffaut, que se me acaba de ir el título. Fahrenheit, ¿cuál es el número? 451. Y una serie de televisión, Station Eleven. Si ahora mismo se acaba el mundo, ¿cómo podemos seguir transmitiendo y no perder los conocimientos que tenemos, las obras que tenemos, entre todos? Más allá de sacralizando un poco lo interpretativo, es el rito de la comunicación y de lo que puede servir para cada uno de nosotros. ¿Qué poemas, qué fragmentos, qué canciones haríamos que nos sobreviviesen? Tendríamos que empezar todos, memorizando, transmitiendo y haciendo algo vivo, algo eterno, porque eso nos transforma, eso nos alimenta, nos da enseñanzas. Eso es lo que creo que no se debería perder y ese es el deber social que tenemos, aprender los unos de los otros, igual que tendríamos que aprender cómo curar una herida o cómo construir una cabaña, cómo alimentarnos. El arte, el teatro, la literatura cura y abraza el alma y nos enseña mucho. Y ojalá, vamos, mi deseo sería que fuera algo social compartido en lo que todos y todas pudiéramos estar más integrados y vinculados. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en Bohemios.